Bienvenidos a este espacio llamado Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y el día de hoy estamos súper contentos, estamos muy alegres porque, no sé si ustedes lo han notado, si ustedes son fieles al programa, se han dado cuenta que hemos estado repitiendo algunos episodios anteriores porque, estuvimos con un quebranto de salud un poquito fuerte, estuvimos ahí con una tos bastante pronunciada y pues bueno, gracias a Dios ya estamos súper bien, volvemos otra vez al ruedo, como dicen por ahí, como decimos aquí en Costa Rica. Pues todavía estoy en cierta medicación, tengo que usar una bombita aquí que me mandaron para poder ayudarme a los bronquios, etcétera, pero gracias a Dios, como les decía ahorita y les comentaba, estamos ya casi que al 100%, ahí me disculpo si se oye la voz un poquito fatigada, un poquito cansada, es porque todavía sigo con un poquito de tos, así que me disculpo por cualquier cosa. Pero bienvenidos, muchísimas gracias por compartir con nosotros, gracias por estar un ratito más, una hora más en Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y hoy vamos a correr bastante, hoy interesantemente, como ha sido algo que hemos hecho costumbre en nuestro programa, normalmente tenemos un devocional, pero hoy no lo vamos a tener porque es mucha la información que vamos a trabajar y quiero realmente aprovechar el tiempo. No es que el devocional no sea importante, pero la información que traemos el día de hoy para compartir es bastante, entonces necesitamos la mayor cantidad de tiempo posible. Les recuerdo nuestras redes sociales súper rápido. Recuerde que si usted usa Instagram, Facebook y TikTok, ahí nos pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube. Y también tenemos nuestros podcasts disponibles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás reproductores de este contenido. En todas estas plataformas nos encuentra como Sálvese quien crea. De igual forma tenemos nuestro WhatsApp habilitado 6127-8363 si usted está dentro de Costa Rica. Si usted está fuera de Costa Rica, es solamente agregarle el código de área que es más 506-6127-8363. Y recuerden nuestro website que es www.salvesequiencrea.org, donde todo este material también, tanto lo de YouTube, tanto los podcasts y nuestros programas radiales, son subidos ahí para que usted pueda revisarlos después. Este programa será también posteado en YouTube, pero no en formato de video, solamente en formato de audio, porque como les habíamos comentado, ya realmente tomamos la decisión de utilizar YouTube para otro tipo de material que queremos darle un poquito más de fuerza por ahí. Y los programas de radio pues quedarán disponibles en formato de audio en nuestro sitio web salvesequiencrea.org. Como le decía, hoy no hay devocional, así que vámonos de una vez a hablar del tema del día de hoy, porque el tema del día de hoy es bastante interesante. Me llegó mucho, de veras, en este periodo que estuve un poquito afectado de salud. Y me llegó bastante, de hecho que me llegó bastante el tema del día de hoy, y hoy vamos a estar trabajando en el libro de Habacuc. Así que vamos a empezar de una vez, vamos a ver cierta información muy importante para poder entender qué es lo que vamos a trabajar en los siguientes bloques. Así que, como le digo, el programa de hoy se llama Habacuc, ese es el tema principal del día de hoy. Y voy a darle un poquito de contexto, voy a explicarle un poquito la importancia de Habacuc y quién era Habacuc, varias cositas ahí importantes. Lo primero es que tenemos que ver es que Habacuc es uno de los profetas menores en la Biblia, y ya esto lo habíamos conversado cuando estuvimos viendo cómo estudiar la Biblia, que hay dos tipos de profetas, que son profetas mayores y profetas menores. En el caso de los profetas mayores, no son porque son más importantes, no se llaman así porque son más importantes, sino que son libros más extensos, son libros más grandes, y los profetas menores pues son libros un poquito más cortos. En el caso de Habacuc, es uno de los profetas menores, como le comentaba, en la Biblia, y se escribió más o menos por ahí del 600 antes de Cristo, durante el reinado de Joacim, el rey de Judá. Joacim reinó desde aproximadamente el año 608 antes de Cristo hasta el año 598 antes de Cristo. En el caso de Joacim, fue sucedido por su hijo Joaquín,
quien reinó por un breve periodo antes de que Jerusalén fuera finalmente conquistada por Nabucodonosor II, rey de Babilonia, en el año 597 a.C. ¿Qué es lo que pasa con Habacuc? ¿Cuál es el contexto en el que estaba Habacuc? La cosa es que la nación de Judá o Israel estaba pasando por una agitación política muy fuerte, había mucha corrupción, mucha injusticia social, de hecho había una amenaza de invasión extranjera y cada vez se hacía más fuerte, ¿verdad? El rum rum, y particularmente el miedo que tenían era el imperio babilónico. Ellos tenían un miedo brutal, ¿verdad? Que Babilonia los ocupara, ¿verdad? Que los invadiera. Durante este reinado en Judá, estaba marcado la idolatría muy fuerte, había mucha opresión a los pobres y también desafortunadamente había mucha falta de fe. Le vuelvo a decir, en este momento había mucha idolatría, mucha opresión hacia los pobres y también había mucha falta de fe. Y como dice mi pastor Alex Alvarado, cualquier parecido con los tiempos de ahora no es mera coincidencia, ¿verdad? Había un ambiente de crisis, de desesperación. Habacuc también en este caso aparece como un profeta, y lo que vamos a empezar a estudiar ahorita, este profeta empieza a cuestionar a Dios sobre todo lo que está pasando, ¿verdad? Sobre lo que está pasando Judá, y él habla muy fuerte sobre la injusticia, el sufrimiento que él ve alrededor también. Y este libro, que es el que vamos a ver los 3 capítulos, a ver si nos da tiempo, se refleja una conversación, un diálogo entre Dios y Habacuc, ¿verdad? Entonces se habla ahí las preocupaciones de todo lo que está pasando este pueblo judío, ¿verdad? El día de hoy entonces vamos a estar aprendiendo de este libro completo, vamos a estar trabajando en los 3 capítulos y vamos a aprender cosas muy importantes que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Así que sin más, vamos a empezar nuestro programa y como siempre le digo, vaya por lápiz y papel y por un vaso con agua. Esto es muy importante para que usted no se levante porque esto se va a poner demasiado bonito. Vamos a escuchar a Fermín Cuarto con una canción que refleja lo que yo siento ahorita. No podría estar mejor. Ya volvemos. Volvemos a Sálvese Quien Crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y si usted se viene conectando, le cuento que el día de hoy vamos a estar trabajando en el libro de Habacuc. Vamos a estar leyendo y estudiando. Recuerde que hay una diferencia muy grande entre leer y escudriñar. Así que hoy vamos a estar escudriñando cosas importantes, cosas que nos pueden servir a nosotros en nuestra vida diaria del libro de Habacuc. ¿Y qué vamos a ver del libro de Habacuc? Pues los 3 capítulos. Vamos a tratar, yo sé que por tiempo no me va a dar el chance de explicar muchas cosas de este libro tan bonito, pero vamos a ver lo principal, lo que podemos aprender de una manera muy concisa y muy rápida. En el bloque anterior estuve explicándole un poquito de contexto de qué estaba pasando en el pueblo de Judá, en el reino de Judá en el tiempo de Habacuc, que estamos hablando que fue escrito más o menos unos 600 años antes de Cristo. Y en el caso de Israel, en el caso de Judá, estaba experimentando un problema grandísimo. Había demasiados problemas políticos, mucha corrupción, mucha injusticia social, y tenían el miedo de que el imperio babilónico los invadiera. Entonces Habacuc está en medio de todo esto, y aquí vamos a empezar con ciertos datos del libro de Habacuc, empezando por el capítulo 1. Pero antes de esto, vea qué interesante que el nombre de Habacuc tiene 2 significados. El primero es el que abraza y el segundo significado es el que lucha. Entonces vea qué bonita esta combinación, y yo lo pienso así. Tal vez el día de hoy Dios le está diciendo a usted, recuerde que usted tiene que tener 2 perfiles en su vida. Número 1, tiene que tener un perfil de guerrero, porque vea que Habacuc significa el que lucha. Tenemos que luchar y de eso vamos a hablar un poquito ahora. Y también tenemos que abrazar, tenemos que ser abiertos, tenemos que ser amables, tenemos que amar a nuestro prójimo, y tenemos que ser guerreros en varias cosas que vamos a ver ahorita. Habíamos hablado entonces que Habacuc es un profeta menor y está compuesto por 3 capítulos y se encuentra ubicado en el Antiguo Testamento. Como lo estábamos hablando en el primer bloque, es un diálogo con Dios
Y aquí aborda varias preguntas que hace el profeta Habacuc también. Y arranca, y aquí es donde vamos a empezar con el capítulo 1. Arranca el capítulo 1 con Habacuc hablando con Dios, pero usted no lo ve en el versículo 2, y ahorita lo vamos a ver. Usted no lo ve diciéndole, oh Señor, qué bonito que eres especial, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, no sé qué. Okay, no, Habacuc comienza directamente haciéndole una pregunta bastante incómoda. Y Habacuc llega y le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Es un cuestionamiento directo hacia Dios relacionado con la injusticia y con todas las cosas malas que están pasando alrededor de Habacuc. Entonces vea qué interesante que Habacuc pregunta, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Verdad? Entonces él se pregunta eso. Vamos a leerlo. Vamos a Habacuc, versículo 2 al 4. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Verso 4. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí Habacuc está quejándose directamente, pero vea qué interesante que él no se está quejando por algo personal, por algo de él. Él se está quejando, él está cargado, no porque no tiene plata para pagar la mensualidad de la casa, o porque le van a cortar la luz, o porque estaba enfermo y Dios no lo sanaba, nada de esto. O sea, él estaba quejándose por la injusticia que él estaba viendo alrededor de él. Él estaba completamente frustrado. Yo no sé si usted lo puede leer ahí. Él estaba completamente frustrado, estaba enojado, como decimos aquí en Costa Rica. Estaba que se lo llevaban las bombas, ¿verdad? Estaba súper enojado con Dios. Pero en esta parte lo que a mí me encanta, lo que me gusta es que Dios le permite que él abra su corazón, porque Habacuc estaba tan frustrado, ¿verdad? Que por algo realmente que él amaba, y era su nación, ¿verdad? Y vea qué interesante que nosotros los seres humanos hay veces nos frustramos más por las cosas de nosotros, ¿verdad? Por las cosas personales, que lo que realmente a Dios le duele. Y este es el caso de Habacuc, ¿verdad? No está pensando en él, está pensando en los demás. Y si usted se pone a ver en nuestra vida, nosotros como seres humanos, las quejas de nosotros, ¿cuáles son cuando hablamos con Dios? Quejas personales. Muchos de nosotros estamos, es que no me alcanza esto, es que no tengo lo suficiente, esto, ya. Pero ¿cuántos de nosotros hemos llegado y le hemos preguntado a Dios, ¿hasta cuándo, papá? Tanta violencia aquí en Costa Rica, por ejemplo, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Nunca lo hemos hecho, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros le ora al Señor, ¿hasta cuándo mi salario? ¿Hasta cuándo voy a pasar esto? Todas las quejas tienen que ver con nuestras necesidades personales, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Habacuc está tan enojado, tan frustrado, que Habacuc tenía una pasión, y esa pasión era cuidar al pueblo, que eso lo vamos a ver ahorita. Pero ¿qué pasa? Que estaba canalizada diferente, estaba mal enfocada. Hoy hablaba yo con mi esposa, con Sharon, y yo le hablaba de este tema, y yo le decía, qué interesante, ¿verdad? Cómo la pasión de nosotros se puede desviar, se puede ir para otro lado. En el caso de Habacuc, él tenía una pasión muy grande por cuidar a su pueblo, pero estaba mal enfocada porque Habacuc estaba viendo lo malo y se le había olvidado otro montón de cosas que ahorita vamos a ver. Pero estaba viendo solo lo malo, estaba frustrado en eso. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Le permitió hablar para que Dios después agarrara y le alineara un poco esa pasión y empezara a acomodarlo hasta acordarle cuál era la asignación que tenía él y qué era lo que tenía que hacer. Y muchas veces uno se pregunta, qué vacilón, hay gente que pierde la pasión por las cosas o por las cosas de Dios, y dejan de servir y dejan de hacer muchas cosas, e inclusive se dejan de congregarse. Y uno piensa, ¿verdad?, ¿qué habrá pasado? Y tal vez nunca perdieron esa pasión por el Señor, sino que esa pasión está canalizada hacia otras cosas, ¿verdad? Está canalizada en el trabajo, es que necesito pagar esto, necesito pagar lo otro. Entonces la pasión que tenían por servir al Señor ahora va directamente enfocada en lo que necesita. Y ahí es donde está el problema. Esa energía que nosotros ponemos y esa pasión tiene que estar alineada a lo que Dios nos llamó a hacer. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver todas estas cosas. El profeta Habacuc estaba tan lleno de frustración que esa misma pasión que él tenía por cuidar al pueblo se le transformó en frustración por lo que él estaba pasando, por lo que él estaba viendo.
Y así como le digo yo, nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros tenemos, ahorita que me acuerdo, el Señor me lo pone en el corazón, cuántos de nosotros, esa pasión que tenemos de hacer las cosas buenas, más bien las cambiamos y nos desgastamos criticando a la gente, criticando al pastor, criticando al hermano, murmurando, ¿verdad? Hablando de los demás, en vez de alinearnos a lo que Dios nos mandó a hacer. Y suena feo y suena complicado y es difícil decirlo en un programa de radio, pero Dios me mandó a decírselo el día de hoy. Y vea qué interesante, el Señor en el capítulo 1 le responde, ¿verdad? Pero lo interesante es que del versículo 5 al versículo 11 usted puede leer la respuesta del Señor, pero el Señor no le dice, tranquilo Habacuc, todo está bien, yo me voy a hacer cargo de todo, usted tranquilo, ahora no se preocupe, yo hago todo bien. ¿Sabe cuál es la respuesta del Señor? Se lo voy a decir así en mis palabras, la cosa se va a poner peor, Habacuc. Judá va a ser destruido y yo mismo me voy a encargar de que sea destruido. ¡Wow! ¡Qué respuesta más complicada!, ¿verdad? ¡Qué respuesta! Porque Dios le está respondiendo algo que él no quiere, ¿verdad? Lo que él quería era que Dios le dijera, no hombre, yo me voy a hacer cargo de todo lo voy a cambiar. Pero ¿qué le dijo? Vienen las cosas peor, vienen las cosas difíciles y yo lo voy a permitir. ¿Y qué fue lo que me pongo a pensar yo en esto? Hay veces que Dios no responde como nosotros queremos. Hay veces no recibimos la respuesta que nosotros estamos esperando de Dios. Pero Dios lo que quiere es que nosotros nos sometamos a su autoridad y nos sometamos a su soberanía en vez de estar reclamando las cosas. Y cosas que hay veces ni siquiera nos merecemos, ¿verdad? Dios le responde a Habacuc en los versículos del 5 al 11, ¿verdad? Y le dice, yo entiendo, por ejemplo, le dice algo así, yo entiendo su queja, pero le voy a decir algo. Esta situación está mal, ahorita está mal y se va a poner peor, pero tranquilo, yo estoy en control. Cuando usted lee el libro de Habacuc, la cosa es que no se trata de que Dios le responde a Habacuc lo que él está pidiendo, ¿verdad? O está esperando que le responda, sino que Dios le responde con la realidad, con la verdad de las cosas. Dios le está diciendo, Judá va a ser destruida, pero yo estoy en control. No tema Habacuc, yo tengo el control. Así que si hay algo en este momento, para terminar este bloque, si hay algo que a usted le está quitando el sueño, Dios le está diciendo, mi hermano, mi hermana, tranquilo, tranquila, yo estoy en control. Si yo lo estoy permitiendo y se está poniendo peor, tranquilo, tranquila, yo tengo el control. Cuando el Señor ya le responde completamente en el capítulo 2, después de Habacuc, de que Habacuc escucha la voz de Dios, el corazón de él se estremece y Habacuc hace algo muy importante que vamos a discutir en el siguiente bloque. Así que no se vaya, no se pierda. Terminamos con el capítulo número 1 ahorita. Vamos a ir a una pausa. No se despegue porque cuando volvamos vamos a seguir aprendiendo de este maravilloso libro llamado Habacuc. Vamos a escuchar a Claudina Brin con su canción Fortaleza Mía y ya volvemos. Volvemos a Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear. Y me gustaría agradecerle por estar con nosotros el día de hoy. Si usted se viene conectando, estamos trabajando en el libro de Habacuc y estamos estudiando los 3 capítulos que componen este libro tan bello, este libro tan hermoso como lo es Habacuc, uno de los profetas menores, que no son menores por su importancia, sino porque son libros cortos. Entonces estamos estudiando sobre Habacuc y ya nosotros llevamos, no voy a hacer un resumen tan extenso como normalmente lo hago, pero quiero contarle que ya vimos cuándo se escribió, vimos cuál es el contexto social y político de Judá en el momento que Habacuc escribe. También en el bloque anterior estuvimos hablando ya directamente sobre el capítulo 1, estuvimos leyendo los versos 2 al 4, porque no podemos leerlo todo, porque si no nos da el tiempo, ¿verdad? Para poder trabajar en eso. También estuvimos hablando de los versículos 5 al 11, que hay una respuesta ahí de parte de Dios, que Dios le dice a Habacuc, lo que usted está sintiendo, lo que usted está viviendo, apenas está empezando, viene lo peor, pero yo lo voy a permitir, pero yo estoy en control de todo. Y quedamos entonces por retomar el capítulo 2, que es el que vamos a empezar ahorita. Entonces, vamos directo al capítulo 2. Entonces, vamos al capítulo 2 en el versículo 1.
que vamos a leerlo en este caso en la nueva traducción viviente. Dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá mi queja. Vea la actitud de Habacuc en este momento. Él viene de hablar con Dios, él viene, se queja con Dios, le dice: Dios, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Ya no soporto más, ya no puedo más ver tanta injusticia, hay muchas cosas a nivel político, a nivel social, estamos con un problema que nos van a sitiar, vienen a invadirnos, los babilonios vienen encima de nosotros, ya no puedo más. ¿Qué es lo que está pasando? Habacuc no se queja por algo que le afecta a él, sino por lo que le afecta a su nación. Y aquí, después, en los versos del 5 al 11, en el capítulo 1, Dios le responde y le dice: se va a poner peor. Pero en lugar de que Habacuc llegue y se enoje y agarre y patalee y haga toda la cosa, Habacuc agarre y dice: ojo, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá mi queja. Y de aquí yo saqué dos cosas que me parecen muy importantes, o el Señor puso en mi corazón dos cosas que son muy importantes para nuestra vida el día de hoy. Y la primera, número uno, estuvimos hablando en el bloque anterior que muchas veces nuestra pasión se desenfoca, ¿verdad? Nuestra pasión, tenemos tanta pasión por hacer las cosas, o teníamos tanta pasión por Dios, que cuando viene una situación difícil, nos enfocamos en esa situación difícil y se nos olvida de Dios. La pasión de nosotros no ha muerto, pero se volvió y se fue directamente a el problema que nosotros estamos pasando, o sea, se desenfocó. ¿Cuál es lo primero que yo puedo ver aquí que pasa con Habacuc? Número uno, Habacuc se enfocó en su asignación. Y Dios nos enseña el día de hoy que tenemos que enfocarnos en nuestra asignación. ¿Y a qué voy con esto? Vea qué interesante. El trabajo de Habacuc, lo que tenía que hacer Habacuc era cuidar la nación espiritualmente. Él era un profeta, él era llamado por Dios para ser un guardia de su nación. ¿Y qué pasó en este momento? Después de que Dios le habla, Habacuc entiende que la frustración y la falta de esa pasión, pero no era falta de pasión, de esa pasión alineada, de esa pasión que tenía que estar bien enfocada, esa frustración lo estaba sacando completamente de esa responsabilidad que él tenía, de esa responsabilidad que Dios le dio. Ya él había sido llamado para cuidar el pueblo espiritualmente, pero se había desenfocado. Entonces, ¿qué pasa para nosotros en nuestra vida? Nuestro lugar durante todas estas situaciones difíciles es pararnos firmes, pararnos, como dice la palabra, como un atalaya y estar en guardia. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros nos pasa como Habacuc, la misma frustración de lo que está pasando, el mismo estrés de lo que estamos viviendo nos saca de esa responsabilidad y se nos olvida cuál es la asignación que Dios a nosotros nos dio. Nosotros tenemos que estar parados firmes, tenemos que estar como guardias, cuidando nuestra casa, cuidando nuestro ministerio, cuidando las cosas que Dios nos dio como mayordomos, cuidando nuestra vida espiritual para no perdernos en el camino. Yo me pongo a pensar, mientras escribía esto, yo me ponía a pensar y me pongo a pensar, ¿a cuántos de nosotros las mismas frustraciones que pasamos nos empiezan a descarrilar, nos empiezan a desalinear y terminamos completamente apartados del propósito de Dios? Y muchas veces nos sentimos fríos, nos sentimos por otro lado, ¿verdad? Y empezamos a buscar culpables, empezamos a buscar excusas, ¿verdad? Para tener argumentos, por decirlo así, del por qué nos apartamos o por qué estamos en esa cuestión. Pero vea qué interesante como lo que hace Habacuc. Habacuc pega un frenazo, ¿verdad? Y dice: suave, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica, ok, suave. Montaré mi guardia. Ok, voy a ponerme a guardia. Judá está viviendo injusticias, pero yo me voy a mantener en mi guardia. Las cosas se van a poner peores, pero yo me voy a mantener en mi guardia. No voy a temer porque Dios me llamó, Dios me ha llamado y esta es mi responsabilidad. Y aquí Dios me habló muy fuerte a mí y quiero compartirles lo que Dios me habló. Quiero hacerlo muy rápido. En el caso de los padres de familia, los varones, los papás, hoy más que nunca
Dios nos está demandando pararnos en nuestro lugar de sacerdocio. Dios nos está pidiendo que empecemos otra vez a pelear por nuestra esposa, a pelear por nuestros hijos, por nuestra descendencia, y no solamente en lo espiritual, que eso vamos a hablar ahora, eso es importante. Pero por ejemplo, cuando usted llega a la casa, usted tiene que llegar a su lugar de guardia. Usted no llega a la casa para que le sirvan. Usted tiene y que le pongan una alfombra roja, ¿verdad? Y que, ya llegó, ¿verdad? No, cuando usted llega a su casa, tiene que llegar a su lugar de guardia, a servir en su casa, a servir a su esposa, a servir a sus hijos, a ayudar a lavar los platos inclusive, a pasar el palo de piso, a barrer. O sea, no es una responsabilidad de todos los demás, también es un privilegio que a nosotros nos ha dado el Señor. Y el Señor me lo puso en mi corazón para transmitirlo hoy en este programa. No sé por qué alguien tiene que escucharlo. Y no solamente en esta parte, también en lo espiritual, que yo les decía ahora. Dios nos está hablando a nosotros, los papás, y nos está diciendo, vuelvan a orar. ¿Hace cuánto que no oran por su esposa? ¿Hace cuánto usted no ora por su esposo? ¿Ah? ¿Quiénes son los que tienen la autoridad para cubrir la casa? Somos nosotros, los papás. ¿Cuándo fue la última vez que nos arrodillamos y le oramos al Señor por nuestra esposa y por nuestros hijos? A muchos de nosotros, vea que esto que me ponía el Señor en el corazón, a muchos de nosotros el enemigo nos ha sacado de ese lugar de guardia, pero hoy es un día que usted tiene que decir como Habacuc, Señor, no me voy a mover del lugar de guardia. Dios me dio a este lugar una autoridad, un liderazgo, Dios me ha puesto en un lugar de privilegio y no me voy a mover. Lugar de guardia significa lugar de responsabilidad, pero también debemos permanecer firmes en la asignación que Dios a nosotros nos dio. Si usted es un líder, si usted es un servidor, manténgase, permanezca en la asignación. Si usted es un intercesor, permanezca en su asignación. No se desenfoque, aunque la cosa se ponga difícil. Recuerde, Dios tiene el control. 1 Corintios 16:13 dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Salmo 77:11 dice, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Recuerde lo que Dios ha hecho. Vea lo que dice Habacuc 2:1 para cerrar esta parte. Sobre mi guardia estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Esa es la versión Reina Valera. Punto número 2. Afirmemos nuestros pies, afirmémonos en Cristo más que nunca. Vea lo que dice aquí, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Tenemos que afirmarnos en Cristo hoy más que nunca, porque lo que le dijo Dios a Habacuc hoy se está cumpliendo. Las cosas se están poniendo más fuertes, las cosas se están poniendo más complicadas. ¿Qué es una ciudad? ¿A qué se refiere esto a Habacuc? A una ciudad amurallada. Yo no sé si usted ha visto las fortalezas, pero una fortaleza no es realmente el castillo. La fortaleza a la que se refiere a Habacuc es el muro que rodea la ciudad donde está ese castillo. Entonces lo que Habacuc está diciendo es, no solamente me voy a mantener en mi puesto de guardia, sino que voy a subir a mi lugar en la fortaleza. O sea que Habacuc tenía que subir a una fortaleza, ese era el lugar de él. Entonces él tiene que subir y eso requiere acción. Habacuc en ese momento reconoció que lo que le estaba pasando, que esa frustración, esa pasión desenfocada, lo tenían completamente abajo, lo tenían en un valle. Y las personas que viven frustradas y que han perdido la pasión porque están desenfocadas, son las personas que ya no suben, ya no van a esa fortaleza. Hoy en este programa Dios nos está diciendo, salgan de su comodidad, empiecen a subir, suban el nivel de oración, suban el nivel de palabra, suban el nivel de fe, suban su nivel de compromiso, no se queden abajo, porque si se quedan abajo se van a frustrar. No es lo mismo ver las cosas desde abajo que verlas desde arriba. Y el lenguaje de una persona que está arriba no es el mismo lenguaje del que está abajo. Las personas que no han subido, las personas que tienen, que están ahí abajo frustrados, todo el lenguaje de ellos es, ay no, yo no puedo, no me parece, es que me duele, es que aquí, que es que allá. Pero los que están arriba no critican como los de abajo. Los que están arriba avanzan, los que están arriba caminan. Y como dijo Habacuc, ponen los pies firmes. Habacuc lo que nos está recordando es que tenemos que estar completamente enfocados en estar parados en Cristo Jesús, que es la roca de los siglos. Amén.
O sea, nuestra vida tiene que estar completamente fundamentada en Cristo y no en las situaciones que nos puede pasar, ni en las cuentas de banco que tengo, no en el nombre que tengo, ni en la gracia que yo pueda tener, ni en el carisma que vea qué bueno que soy, qué buena gente que soy, ni en los negocios que pueda tener. Dios nos está llamando a volver a afirmarnos en Cristo Jesús, que es la roca de los siglos. Como le decía ahora, a Habacuc le dijo Dios, vienen cosas duras, vienen cosas rudas. Y hoy el Señor nos está diciendo, vienen cosas rudas. Y el mundo tiene que entrar en crisis, o sea, va a entrar en crisis, ya está escrito, tiene que entrar en crisis. Pero ¿sabe qué pasa? Que esa crisis que viene no se compara con las cosas que Dios tiene para nosotros. Por eso tenemos que afirmarnos en Cristo más que nunca, porque solo los que están permaneciendo en la fe en Cristo van a ser protegidos, vamos a ser perseverados, vamos a ser salvados, vamos a ser prosperados. Si usted está en Cristo, será prosperado, será guardado, pero si no, le va a ir feo porque va a estar sin la cobertura de Dios. Y esto me acuerda las palabras de Jesucristo, cuando Él dice, el hombre que obedece, que escucha mis palabras y las hace, le compararé con aquel que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos y ríos y soplaron contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Él se afirmó, Él subió, y si volvemos a leer el versículo, dice, sobre mi guardia estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Subimos, nos afirmamos y ¿qué pasa? Y esperamos, pero cuando esperamos es cuando Dios se revela. Usted tiene que esperar a ver qué es lo que Dios está haciendo. Tiene que ceñirse a él los lomos y subirse y mantenerse firme y esperar a que Dios haga. No moverse más porque en su fuerza humana usted no va a poder. Usted tiene que esperar a Dios y tenemos que aprender a esperar a Dios. ¿Para qué? Tenemos que subir, tenemos que esforzarnos, afirmarnos y ahí Dios se va a revelar porque Dios no nos va a hacer quedar en ridículo. Si usted obedece al Señor, si usted está pegado al Señor, Dios no lo va a dejar en ridículo. Y vea que Dios le responde a Habacuc y le da una visión, porque Dios a nosotros no nos responde no solamente con cositas materiales y regalitos y este tipo de cosas. Dios nos responde también con visiones. A Moisés le dio una visión, a Abraham le dio una visión, a Pablo le dio una visión, a Pedro le dio una visión. Y vea lo que dice Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Dios le responde a Habacuc con una visión y le dice escríbala, porque sin visión, ¿sabe qué pasa? No hay provisión. Así que Habacuc escribe la visión de Dios y le dice que Dios le dice que le escriba y que se la dé a los mensajeros. Y en ese caso el mensajero tenía que correr con esa visión, y mientras corría con la visión, ¿verdad? Porque si corriera porque estaba comprometido, él se comprometía con la visión y la hacía suya. Comparta esa visión que Dios le dio, comparta esas cosas. Comparta, vea lo que está diciéndole el Señor el día de hoy y se lo recuerdo. Número 1, enfóquese en su asignación, enfoquémonos en nuestra asignación. Y número 2, afirmémonos en Cristo hoy más que nunca, para que el Señor se revele a nosotros y podamos compartir esa revelación con los demás para poder ayudarle a los demás. Se me fue el tiempo en este bloque, pero vamos a ir a una última pausa y cuando volvamos vamos a terminar entonces con nuestro tema, con el estudio de Habacuc. Qué pena que no pueda leer todos los capítulos completos, pero creo que hemos sacado lo mejor de estos primeros 2 capítulos, y cuando volvamos vamos a estudiar el capítulo 3 más a profundidad y usted va a ver qué lindo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a escuchar a Pedro Abiu. No le voy a decir el nombre de la canción, pero ponga la atención porque tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. Ya volvemos. Gracias por continuar en Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y el día de hoy estamos estudiando el libro de Habacuc. Si usted se viene conectando, le doy la bienvenida y me encantaría hacerle un resumen de lo que hemos visto, pero el tema está tan bueno que no quisiera como
como retrocederme mucho en lo que estamos hablando. Así que le invito a que busque el material en YouTube, a que busque el material en nuestra página de internet, en nuestro sitio de internet www.salvesequienCrea.org. Ahí va a estar colgado también. Y si realmente usted lo quiere, lo necesita en audio, pues contáctenos por WhatsApp 6127-8363 si está fuera de Costa Rica, más 506-6127-8363, y con mucho gusto le vamos a hacer llegar el audio de este programa grabado para que usted pueda estudiarlo con más detenimiento después. Así que muchísimas gracias por conectarse con nosotros, y si usted ha estado todo este rato con nosotros, también se lo agradezco con todo mi corazón. Pero bueno, vamos, ya hablamos de un contexto de Habacuc, hablamos del primer capítulo, hablamos del segundo capítulo, y vamos con el tercer capítulo, que es un capítulo increíblemente bello. Es un capítulo, perdón, estaba tomando un poquito de agua porque ya la garganta no me da. Es un capítulo extremadamente bello y tiene tantas cosas que vamos a entrar para ver si logramos verlo en estos 10 minutos que nos quedan de programa, ¿ok? Entonces vamos con Habacuc capítulo 3 verso 2 y vamos a leerlo en Reina Valera 1960, y dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En otras palabras, en mis palabras es: Señor, empecé quejándome, pero ahora termino teniendo temor de Dios. Empecé diciendo ¿hasta cuándo? Empecé vociferando, empecé malcriado, pero ahora yo digo: Señor, tú eres el Rey. Empecé trayendo mi dolor y mi queja, empecé completamente frustrado, pero ahora termino diciendo lo siguiente. Capítulo 3, versículo 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Parece ser, vamos a ir viendo ciertas partes y yo le voy a ir dando las cosas que yo aprendí de este capítulo para compartirla con usted. Sigionot probablemente es algún arreglo musical para la oración, o tiene que ver con alguna cuestión musical. Entonces lo que vamos a ver en el capítulo 3 es una canción que Habacuc escribe, y comienza en el versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y vea que aquí ya el discurso de Habacuc cambia completamente de una queja, ¿verdad? De estar quejándose. Dios le responde, y luego ahora viene y empieza a cantar una canción y le dice: necesitamos un avivamiento. Él conocía, él sabía cómo Dios antes había operado. Él sabía cómo muchas veces Dios le había dado respuestas a su pueblo, y aquí Habacuc lo que quiere es volver a ver eso otra vez. Él necesita avivar a su pueblo, pero al mismo tiempo yo creo que es una oración también personal. Aviva el pueblo, sí, avívanos, aviva tu obra en medio de los tiempos, pero también yo creo que Habacuc está diciendo: Señor, avívame. Y muchas veces nosotros culpamos a los demás, usted sabe, inclusive hasta la misma iglesia. Nosotros decimos: no, es que en la iglesia peca mucho, y lo señalamos por la vagancia de los demás, porque hay gente que no ora, porque hay gente que no tiene ni poder espiritual para nada, lo que sea, lo que usted quiera. Pero nos olvidamos que nosotros somos la iglesia. Nosotros somos los que hacemos la iglesia, no es el edificio ni la otra gente, somos nosotros personalmente. Así que lo que el Señor me enseñó, que quiero enseñarle a usted, es que nosotros tenemos que orar por un avivamiento personal y enfocarnos en eso, en nosotros mismos primero. ¿Cómo lo hacemos? Revisemos nuestra conducta. ¿Cómo está nuestro caminar? ¿Nosotros caminamos glorificando al Señor como deberíamos? ¿Qué pasa con nuestras conductas privadas también? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? Interesante, ¿verdad? Revisemos también nuestra forma de hablar. ¿Somos vulgares? ¿Hablamos de Jesús con otros? ¿Usted evangeliza? Eso es muy importante verlo. Revisemos también nuestra comunión. ¿Estamos viviendo una vida en crecimiento? ¿Estamos permaneciendo en el Señor? Pero muchas veces nosotros señalamos a los demás, y es que en la iglesia no hay avivamiento. ¿Y nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros entonces para aportar a ese avivamiento? Qué interesante, ¿verdad? Sigamos leyendo el versículo 2. En medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc aquí lo que está diciendo es que él quiere que esto pase, pero que sea evidente para con todos. El que ora por un avivamiento
Lo que quiere es que en el tiempo se vea, que se vea en algún lugar, en tiempo y espacio, como decimos nosotros, en medio de los tiempos. No solamente que quede como una idea, no solamente que quede como un sueño de que haya avivamiento, no. Está orando intencionalmente, que pase en medio de los tiempos, que pase ahorita. Y vea lo que dice, lo que sigue diciendo Habacuc: en la ira acuérdate de la misericordia. Ellos saben como pueblo que están mal, y Habacuc lo que ora es que él dice: yo sé que no merecemos un avivamiento, pero él está orando por misericordia. Entonces la idea es más o menos como: Señor, vea, yo sé que nosotros no merecemos un avivamiento, que más bien lo que merecemos es tu ira, ¿verdad? Es tu enojo. Pero en medio de tu ira, vea lo que dice: en la ira acuérdate de la misericordia, pero en medio de tu ira acuérdate de la misericordia y envía un avivamiento entre nosotros. Ahora, mientras Habacuc ora por avivamiento, vea qué interesante, ahora él empieza a alabar a Dios porque trae el avivamiento, que es esa persona, Dios es el que trae el avivamiento. Entonces, en este canto de alabanza, que ya vimos que es una canción, ¿verdad? Hay varias veces ahí que se pronuncia la palabra Selah, ¿verdad? Como en los Salmos. Habacuc lo que hace es, a partir del verso 3, ahora sí, glorificar el poder y la majestad de Dios. Entonces vea el orden que lleva Habacuc. Pedimos avivamiento. Yo sé que tú eres el Dios de avivamiento y que tienes misericordia, pero ahora yo lo que quiero es alabar el poder y la majestad de Dios. Leámoslo. Dice del verso 3 al 15, voy a leerlo rápido. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Los que somos más viejitos en el Evangelio hemos escuchado una canción que está basada en esta parte. Versículo 5. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos de las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. Verso 11. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Vea qué interesante, mientras Habacuc estaba recordando cómo Dios había salvado en el pasado, lo empieza a llenar de fe por lo que Dios puede hacer ahora, ¿verdad? Entonces él sabe que viene un castigo que viene, pero Dios fue grande en el pasado y él empieza a recordar lo que él puede hacer ahora, ahorita, y lo que va a hacer en el futuro. Entonces él también declara que la salvación es para salvar a su pueblo. Vea lo que dice aquí: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Él está diciendo: yo sé que nos vas a salvar. Sigue diciendo: traspasaste, el versículo 13, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste, verso 14, con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Vea cómo está Habacuc hablando sobre la fuerza de Dios y él la conoce. Entonces esto hace que Habacuc pueda confiar en Dios aún en esa crisis que está pasando. Verso 16: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí estremecí. Vea lo que está diciendo Habacuc aquí. Esta es la respuesta que Dios está esperando de nosotros como hombres bajo la soberanía de Dios, bajo ese poder soberano de Dios. Él está reconociendo su propia debilidad y la posición baja que tiene delante de Dios, y que Dios tiene toda majestad y todo
poder. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Vea qué interesante, qué impresionante. Seguimos en el 16. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Vea lo que dice el profeta aquí, que está recordando que los babilonios vienen en camino. Ya él sabe que los van a invadir, pero él tiene un Dios soberano y su majestad está dirigiendo la obra en contra de Judá, pero es un Dios poderoso que ya él había dicho, todo está bajo su poder. Ya yo entendí que yo soy nadie, pero él tiene el control de absolutamente todo. ¿Y sabe qué pasa aquí? Y aquí viene una inflexión impresionante a partir del versículo 17. Y dice aquí: ya yo sé que nos van a caer, ya yo sé que nos van a invadir, pero tú eres grande, tú eres poderoso, tú hiciste un montón de cosas en la creación está sujeta a ti, todo está sujeto a ti. Así que viene el versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Vea, aquí es casi una visión de lo que Habacuc está viendo, de un Judá completamente desolado, ¿verdad? Donde no hay nada, todo es una pérdida total. Aquí él, ya le voy a decir qué va a pasar aquí. Ya él sabe que Dios es un Dios de majestad y poder. Él sabe que van a pasar cosas malas. Y hay veces nosotros pensamos, ¿verdad? Y si Dios es tan grande y poderoso, ¿cómo es que estoy pasando esto? ¿Cómo es que estoy? Habacuc sabía que esa era la pregunta incorrecta. Él no tenía por qué preguntar por qué a mí, qué es lo que está pasando, hasta cuándo. Esa no era la actitud. Aquí Habacuc está diciendo, yo sé que tú eres fuerte y poderoso, y si estamos en esto que estamos pasando es porque realmente lo merecemos, pero, y aquí es donde yo quiero que nosotros hagamos este ejercicio, porque fue lo que me pasó a mí. Yo llegué al punto de entender que muchas veces lo que yo pasé era por mi propia culpa. Muchas veces no, casi siempre o siempre. Y aquí es el punto más importante de Habacuc, versículo 18. Pero con todo este escenario, con todas estas cosas, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En circunstancias duras, en cosas que vienen, sabiendo que tengo problemas monetarios, sabiendo que tengo problemas de cualquier índole, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Y yo le invito hoy a que usted declare correctamente estas palabras. No es que soy débil, no es que ya no puedo, no. Jehová es tu fortaleza, Jehová es mi fortaleza, Jehová es nuestra fortaleza. Tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que el Señor es nuestra fortaleza cuando nosotros le alabamos. Seguimos leyendo el 19. El cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Las ciervas corrían por las alturas, ahí andaban pegando brincos, andaban por todo lado en las montañas, y usted ve y esas ciervas andan vueltas locas, completamente felices. Así el profeta, esto es lo que está diciendo: Dios va a firmar mis pasos con tal firmeza y con tal vivacidad que yo voy a confiar tranquilo en Él, y Él no va a permitir que yo me resbale o me caiga. ¿Qué es lo que tengo que hacer nada más? Viviré viviendo para Él en obediencia, porque yo me voy a alegrar en Jehová y me voy a gozar en el Dios de mi salvación, porque Él es mi fuerza, Él es mi fortaleza, Él es el que hace mis pies como de sierva. Y para terminar este programa quiero hacerle un resumen muy rápido. Número 1, las situaciones que pasamos nos pueden desenfocar y pueden hacer que veamos solamente lo malo, y eso nos puede poner en un estado de estar viendo solo lo negativo y nunca podemos ver lo positivo. Pero aprendemos de Habacuc que nosotros tenemos que enfocarnos en la asignación que Dios nos dio. Tenemos que volver a enfocarnos en eso que el Señor nos pidió. Número 2, tenemos que afirmarnos en Cristo hoy más que nunca. Recuerde lo que dice Habacuc: sobre la fortaleza afirmaré el pie, porque los tiempos que vienen, mis hermanos, son muy duros. Número 3, debemos hacer debemos
comérnoslo, debemos hacerlo personal el capítulo 3 de Habacuc. Tenemos que pedir por un avivamiento, principalmente nosotros y también en la iglesia, en nuestras familias principalmente y en las familias de nuestros hermanos. Número 2, tenemos que pedir por misericordia, que el Señor tenga misericordia de nosotros en los momentos difíciles para que Él pueda obrar a través de nosotros. Y principalmente adorar a Dios, aunque la situación se torne difícil o estemos pasando por algún valle complicado. Bueno, espero que este programa haya sido de bendición para usted el día de hoy. Si usted quiere saber más de nosotros, contáctenos vía WhatsApp 617-8363 o más 506-6117-8363 o en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar ahí, podemos conversar. También me encantaría conocer de ustedes, por favor, búsquenos, síganos, escríbanos y avísenos si el programa fue de bendición. Y por favor, compártalo. Recuerde también algo muy importante. El programa Roca Viva todos los sábados a las 7 de la noche por www.latitud316.com. Un saludo muy especial para mi amigo Willy. Y Willy tiene a cargo ese programazo de buen rockcito todos los sábados a las 7 de la noche. Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima si Dios lo permite. Y recuerde que en Sálvese Quien Crea aprendemos a creer para crear. Bendiciones.